Bueno, buenas noches y el Señor Jesús te le bendiga. Damos gracias a Dios por permitirnos en esta noche estar otra vez trayendo estas enseñanzas. Estamos agradecidos de Dios porque a pesar de las dificultades, Dios nos ha permitido ir corrigiendo, ir mejorando, hemos ido aprendiendo y Dios sabe que con todo nuestro corazón hacemos esto porque creemos que es un beneficio para el pueblo de Dios, un beneficio para la novia de Jesucristo. Si no creyésemos que fuese así, ni siquiera lo intentaríamos, ¿verdad? Se dice tanto a través de este medio, tantas cosas correctas como incorrectas, pero es nuestro deseo transmitir esto que Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿no? Entonces, primeramente damos la gloria y la honra al Señor Jesucristo. Quisiéramos en esta noche comenzar con una serie de temas, ¿verdad?, que giran alrededor de un gran aspecto, que aunque bíblico, es algo bastante desconocido, bastante raro en medio del pueblo de Dios hoy, pero absolutamente indispensable en este día, como vamos a ver. Queremos a partir de esta noche comenzar a estudiar acerca del ministerio quíntuple. Por supuesto, estamos convencidos de que Dios nos dio un mensaje, el cual trajo el Señor a través de su profeta, de nuestro hermano William Branham. Por tanto, no son nuestras palabras las que nosotros queremos traer esta noche, sino lo que el ángel nos dio a través de nuestro hermano William Branham, y apoyarnos, tener un basamento tanto en la Biblia como en su mensaje, para decir y para traer un estudio acerca de lo que es el ministerio quíntuple. En esta noche vamos a hablar en términos generales del ministerio quíntuple, y en noches sucesivas vamos a ir tomando cada vez un ministerio diferente, haciéndolo en el mismo orden en que el Señor así lo colocó en su iglesia, hablando primeramente de los apóstoles, luego los profetas, luego los maestros, los evangelistas y al fin y al cabo los pastores. Terminado este estudio del ministerio quíntuple, queremos traer un estudio acerca del sacerdocio, acerca del bautismo del Espíritu Santo, acerca de casamiento y divorcio. Queremos hablar de la prostitución idolátrica, tema fuerte, pero creo que bien actual, bien importante que se conozca hoy en día. Y así, con la ayuda del Señor, iremos tocando diferentes puntos, ¿no? Por supuesto, esto no es una predicación, esto es una enseñanza, y lo tomaremos con calma, ¿no? Podríamos tomar esta enseñanza de muchas diferentes maneras, podríamos agrupar las citas según los aspectos que tocan, pero hemos querido tomar las citas en el orden en que fueron traídas por el Espíritu Santo, ¿no? Para comenzar, quiero decirles que cuando nosotros comenzamos a buscar en el mensaje citas acerca del ministerio quíntuple, colocando en el buscador solo la palabra apóstoles y profetas, salieron más de 250 citas, si no me equivoco, 279 citas, donde el hermano Branham tocaba este aspecto de apóstoles y profetas, maestros, pastores, evangelistas, ¿no? También pudimos haber puesto ministerio quíntuple, ¿no? Four-Five Minister, ¿verdad? Y habrían aparecido cantidad de citas más. Sin embargo, consideramos que eso es más que suficiente. Tuvimos que filtrar. Y en esta noche hemos querido traer solamente citas resaltantes, highlighters, acerca de los highlighters de lo que dijo el hermano Branham, ¿no? Las citas remarcables de lo que dijo el hermano Branham. Entonces, para comenzar esta noche, queremos ir a nuestras Biblias y tomar como fundamento escritural para comenzar este estudio un texto hallado en el libro de los Efesios. Vamos a comenzar a leer, vamos a leer Efesios 4 y vamos a comenzar a leer desde el versículo 10, y dice la Escritura, en el nombre de Jesucristo, se nos diga su palabra: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Y vamos a buscar aquí en el folleto la estatura del varón perfecto. Vamos a buscar aquí muchas citas, la gran mayoría de las citas están en inglés y las vamos a traducir, y vamos a dejar las citas allí para que usted las busque, y usted las va a tener que leer en inglés y usted va a tener que traducirlas. Algunas están en castellano, algunas están en inglés. Esta cita, que también queremos poner como base antes de comenzar, la vamos a tomar del folleto La estatura del varón perfecto, el cual fue predicado el 14 de octubre del año 62. Y dice aquí el hermano Laja en la página 43, en el versículo 302 en adelante. Dice: permítanme leerles unas escrituras que por un momento, Mateo 5:48. Tomaremos esta y veremos lo que dice Mateo 5:48 y veremos si uno debe ser como Dios. ¿Saben ustedes que la Biblia dice, dioses sois? Jesús lo dijo. ¿Por qué? Toda la virtud, todas las cosas que existen en Dios están en usted. Mateo 5:48 dice: sed pues, Jesús hablando en las bienaventuranzas, sed pues vosotros perfectos. ¿Qué es esto? Perfectos, como vuestro Padre de los cielos es perfecto. Y usted ya ha escalado hasta acá arriba, antes de que eso le sea requerido. Todas estas cosas deben ser añadidas primero. Entonces, cuando usted sube aquí, Él le ha pedido a usted que sea perfecto, piadoso, hijos e hija de Dios. Y dice, ¿correcto? ¿Cuántas cosas pudiera decir referente a eso? Vamos a Efesios 4, que fue la escritura, y aquí el profeta, en la estatura del varón perfecto, él mismo va y busca Efesios, hablando de cuando el Señor nos reclama perfección. Y él va al libro de los Efesios, a Efesios 4, y dice, y averiguemos también por acá en el libro de Efesios lo que se habla de estas cosas, acerca de cómo debemos comportarnos. Efesios capítulo 4, y comenzando con el versículo 12, Efesios 4, comenzando con el versículo 12, muy bien, comencemos arriba, con el versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. ¿Recuerdan lo de anoche? No intente ocupar el oficio de otro hombre, ¿ven? A otros evangelistas, a otros pastores y algunos maestros. Oigan, para la perfección de Dios, dice así, la congregación dice no. ¿La perfección de qué? La congregación dice de los santos. Dice, ¿quiénes son los santos? Los santificados, amén. Los que empezaron desde acá abajo, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, el ministerio de Jesucristo, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación, para levantarlo, edificarlo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la seguridad, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Amén. Como pueden ver, nuestro hermano Branham, en el mensaje La estatura del varón perfecto, nos conduce a Efesios 4:11 como la manera que es provista por Dios para perfeccionar a la iglesia, ¿no? Si ustedes se fijan aquí, el varón perfecto necesita tener todos aquellos escalones que formaron aquella pirámide que él nos dibujó. Y él dice aquí, y usted ya ha escalado hasta acá arriba, antes de que eso le sea requerido. Antes de que le sea requerido, la perfección. Pero cuando la perfección le es requerida, porque el varón ha ido creciendo, pero tiene que ser perfecto, y la palabra perfecto significa completo, alcanzar la medida, alcanzar la estatura, llenarlo, completarse. Perfecto es ser completo. Y cuando se requiere entonces perfección, como dice, porque todo lo demás ya tiene que haber estado allí,
¿verdad? Toda la estatura tiene que haber estado allí, ¿no? Es cuando se requiere la perfección, y ahí el hermano Abraham nos guía a Efesios 4:11 para mostrarnos qué es necesario para acabar de obtener esa perfección, ¿no? Y nos muestra acerca del ministerio quinto, comenzando primeramente con apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Y él dice, para perfeccionar a Dios, no, para perfeccionar a los santos. Amén. De manera que si Dios no muda, Dios no cambia. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo el mismo ayer, hoy y por siempre. Si en la palabra de Dios, Dios colocó, porque dice que Él mismo los constituyó, y Él mismo los colocó en la iglesia. ¿A quiénes? A los apóstoles, a los profetas, a los maestros, a los evangelistas y pastores, con el fin de perfeccionar a los santos. Si Él los colocó allá en la iglesia primitiva, hoy la iglesia del último día, la iglesia que tiene que ser perfeccionada el último día, no puede alcanzar la perfección sino de la manera provista por Dios. No podemos alcanzar ninguna meta que Dios nos haya propuesto si no es a la manera que Dios mismo nos lo ha propuesto, ¿no? Y Él proveyó allá el medio para alcanzar la perfección. Y siendo que Dios no muda, el mismo medio que funcionó allá en la iglesia primitiva tiene que funcionar hoy. Y siendo que nuestro hermano Abraham era un profeta de Dios, no podía apuntar hacia otro lugar que no fuera el mismo lugar. No podía apuntar hacia otra escritura que no fuera la misma escritura. Lo que dijo el Espíritu Santo allí, tenía que decirlo aquí por la boca de nuestro profeta. Es Efesios 4:11 quien perfecciona la iglesia. Ahora, si usted se fija, y esto es algo raro hoy, aquí en Venezuela, y bastante raro en Sudamérica, no conocemos qué tan profundo sea esto en Norteamérica o en Europa, ¿verdad? Pero sí sabemos que aquí en Venezuela el ministerio quíntuple es una cosa rara, porque de oídas lo hemos oído, pero no lo hemos visto en acción. Y realmente en Venezuela lo que podemos ver es que existen pastores, el ministerio que abunda es de pastores. A veces oímos, si acaso, algún evangelista, a veces oímos, si acaso, de que alguien parece maestro, pero efectivamente el ministerio quíntuple no está en acción en Venezuela, no lo hemos visto en acción, ni vemos a nadie identificándose plenamente con el ministerio quíntuple y predicándolo. Ya que creemos que este mensaje es la verdad, y ya que creemos que así como nos lo enseñó el profeta, bíblicamente la manera correcta o la única manera de alcanzar la perfección en el ministerio quíntuple, es por esa razón que nosotros hemos decidido en esta noche comenzar con este estudio del ministerio quíntuple, donde vamos a hablar en esta primera etapa de una manera general, pero después vamos a ir estudiando cada ministerio, porque creemos que esa es la manera provista por Dios. ¿Vale? Y dice la Escritura en Efesios 4:12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para obrar el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo será eso? Dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Si usted se fija, si usted entiende, si usted ha creído lo que nos enseñó el profeta, nuestra fe no es una fe como enseña la denominación, lo cual más bien sería una esperanza, una autoestimulación. Fe es revelación, y dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la revelación. Y hoy encontramos tantas diferencias entre el pueblo cristiano, tantas diferencias aún en el pueblo que se dice que conoce este mensaje, por causa de que no tenemos la misma fe, no tenemos la misma revelación. Y lo único, según la Escritura, que nos puede llevar a la unidad de la fe, porque dice que lo que nos puede perfeccionar es el ministerio quíntuple, y eso estará allí hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Por tanto, siendo que hoy no estamos en la unidad de la fe, siendo que hay tantos grupos con tantas cosas, con tantas ideas propias dentro del mismo mensaje, nos damos cuenta que hoy, más que nunca, es necesario el ministerio quíntuple. Y nos preguntamos, ¿dónde está el ministerio quíntuple? No si está escrito aquí, no si está escrito en la Biblia, o no si está escrito en el mensaje. Nos preguntamos,
donde está en acción. Y mientras que el ministerio quíntuple no esté en acción, no creemos que pueda alcanzarse la perfección y no creemos que podamos alcanzar la unidad de la fe. Por supuesto, estamos convencidos que un genuino ministerio quíntuple tiene que estar sujeto a este mensaje, porque así como la existencia, como nos enseñó el hermano Graham, ¿por qué existe falso Cristo? Porque existe un verdadero Cristo. ¿Por qué existe falso profeta? Porque existe un verdadero profeta. Por lo tanto, tiene que haber, y lo hay, donde lo haya, un falso ministerio quíntuple. ¿Por qué? Porque eso indica la existencia de un verdadero ministerio quíntuple. Pero estamos convencidos que un verdadero ministerio quíntuple, verdaderos ministros que pertenezcan a este ministerio quíntuple, se van a sujetar a este mensaje. Porque creen que este mensaje es un mensaje de Dios. Es el mensaje del ángel dado a través de la boca de nuestro hermano William Branham. ¿Ah? Entonces, vamos a comenzar a hacer una revisión de las citas, de algunas citas, ¿verdad?, que el hermano Branham nos dio, para hacer algunos comentarios acerca de esto, ¿no? Volvemos a acotar que aquí en Venezuela no es una cosa que esté en acción, y aún encontramos un gran revuelo, encontramos un gran rechazo hacia el ministerio quíntuple. Hemos encontrado que una cantidad de pastores se levantan o rechazan esta enseñanza porque creemos ciertamente que el hombre se ha adueñado de la obra de Dios y no creemos que es bíblico. Y cuando vamos a la iglesia primitiva, encontramos que en la iglesia primitiva no existía un solo ministro para cada iglesia, no existía un hombre de lleno de iglesia, era un grupo de hombres, por supuesto, levantados por el Espíritu Santo, quien dirigía la iglesia, ¿no? Por ejemplo, podríamos buscar, vayamos al libro de los Hechos. Cuando Pablo se despide de los creyentes en Éfeso, ¿sí? Vamos allá al libro de los Hechos, vamos a leer capítulo 20. Y fíjense cómo dice aquí, 17. Dice, este es el discurso de despedida de Pablo en Mileto. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Ok? Ahora vamos a ver quiénes son estos ancianos, ¿verdad? Y dice aquí adelante, el versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Cuando él se refiere a ancianos, no necesariamente tiene que ser un ministro. Un anciano puede ser un hermano que tenga mucho tiempo en la iglesia, un hermano con experiencia. Anciano es la persona. Entonces él llama no a un anciano, sino a un grupo de ancianos. Sin embargo, aquí le vuelve y le dice, por tanto, mirad por vosotros. Y fíjense cómo está en plural, ¿verdad? Como está en plural y no en singular. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, y lo vuelve a decir en plural, para apacentar la iglesia del Señor, ¿no? Entonces podemos dar cuenta que no era un solo hombre el que dirigía la iglesia allá en Éfeso. Y usted sabe, anciano se refiere al hombre, obispo se refiere al ministerio que hay en el hombre. Todo obispo debe ser un anciano, pero no todo anciano es un obispo. Esto es igual decir que todo general es militar, pero no todo militar es general, porque hay cabos, hay sargentos, hay tenientes, ¿sí? Pero necesariamente un obispo debe ser un anciano, pero no todos los ancianos son obispos. Así que él manda a llamar los ancianos
Pero luego la Escritura misma nos confirma que son obispos, y no uno, sino varios, y son los que apacientan la iglesia del Señor, ¿no? Y hoy encontramos que el enemigo ha logrado sacar esto de la iglesia, y son hombres, solo hombres individuales los que dirigen la iglesia, y eso los pensamientos, eso la su dirección, y esto no fue la idea original del Espíritu Santo. Y si nosotros vamos a la Escritura y revisamos la iglesia primitiva, encontramos que nunca, en ningún lugar fue así. No fue así en Jerusalén, no fue así en Corinto, no fue así en Antioquía, donde la Escritura dice que había profetas, plural, y maestros, plural, ¿sí? Así que hallamos la pluralidad de hombres, la pluralidad de ministros dirigiendo la iglesia del Señor Jesucristo, porque eso va en armonía con Efesios, ¿sí? Entonces, hemos hallado que es necesario traer esta enseñanza porque eso no sucede aquí. Durante muchos años no se ha visto otra vez en la operación del ministerio Quíntuple, pero si creemos que Dios va a levantar a una iglesia perfecta, creemos que la única manera de perfeccionar a esa iglesia es haciéndolo de la manera que el Señor mismo proveyó, que es a través de la pluralidad de ministros, a través del ministerio Quíntuple, a través de cada uno de esos ministerios, los cuales son necesarios en la congregación. Entonces, nosotros hemos hallado personas aquí que, refutando eso, han hasta dicho que no hay citas en el mensaje para hablar del ministerio Quíntuple. Por eso en esta noche queremos tomar en orden unas cuantas citas para demostrar lo que el hermano Graham dijo y corroborar que efectivamente el profeta creía y enseñó el ministerio Quíntuple, y por tanto la iglesia del último día, la iglesia novia, la cual debe creer y cumplir cada palabra, porque ella se vuelve palabra, tiene que tener en acción el ministerio Quíntuple. Y vamos a ver citas que son drásticas, vamos a ver citas que son implacables, declarando la necesidad del ministerio Quíntuple. No puede haber perfección, y si no hay perfección no puede haber un genuino bautismo del Espíritu Santo. Hoy mucha gente reclama tener el bautismo del Espíritu Santo, pero el bautismo del Espíritu Santo es un sello que corrobora la perfección. Pero ¿cómo puede haber perfección de una manera contraria a la que el Espíritu Santo dijo? ¿Sí? Y vamos a empezar a leer una cantidad de citas aquí. Vamos a leerlas en el orden con que el Espíritu Santo las dio allá, ¿no? Tomando del mensaje Dones, predicado el 7 de diciembre del año 56. Y dice el hermano Abraham, desde allá, desde el 56, dice aquí, dice, hay en la iglesia 5 oficios. Hay, no hubo, no habrá en la iglesia del Señor Jesucristo. Hay en la iglesia 5 oficios: apóstoles o misioneros, cualquiera es lo mismo. Dice, ambos significan la palabra enviado, uno que es enviado. Dice, y apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Dice, Dios los colocó en la iglesia. Dice aquí, dice, pero ¿puede decir el apóstol que no hay profeta? ¿Puede decir el pastor que no hay evangelista? No, dice, ellos están colocados en la iglesia para el perfeccionamiento de los santos. Fíjense aquí. Vamos a avanzar, vamos a tomar aquí la prueba de nuestra fe produce paciencia. Esto fue predicado el 18 de mayo del año 58, ¿verdad? Y leemos aquí, dice que el profeta, dice, ¿cuántos de ustedes creen que los dones y los llamamientos son sin arrepentimiento? Dice, la Biblia dice eso. La Biblia dice que hay 5
oficios en la iglesia, ¿no? Dios ha colocado en la iglesia apóstoles. Otra vez, los ha colocado quien Dios, o misioneros, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, verdaderamente. Dice, si hay apóstoles, hay profetas, ¿no? Si hay profetas, hay maestros. Si hay maestros, hay pastores. Si hay pastores, hay evangelistas. ¿Lo ve? Dice, usted no puede decir pastores y evangelistas y no decir profetas y apóstoles. Dice, Dios sigue colocándolo. Y ponga atención. Y mientras Él tenga una iglesia, dice, Él seguirá colocándolos en la iglesia. Ciertamente. Mire qué clase de declaración. ¿Por qué? Esto no es que aquí no hay nada que pueda ser raro ni confuso. Solamente puede haber confusión para el incrédulo, para aquel que es incrédulo, aquel que cree que Jesucristo muda, que Jesucristo cambia, pero el que ha creído que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará, el que ha creído que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, aquí no hay ninguna confusión. Porque usted no lo haya oído nombrar nunca, efectivamente, donde yo creí en este mensaje, a mí nunca me enseñaron otra cosa que no fuera pastores. Pues. Y cuando yo comencé a sentir mi llamamiento, se me reclamó que por qué yo era así, porque Dios no me llamó a mí a ser pastor. Y eso fue un gran tropiezo, porque yo decía, no soy un pastor, y yo no soy un pastor. Pastoreé muchos años, como Pablo pastoreó en Efeso, pero yo no soy un pastor, y un gran tropiezo. Pero porque yo no haya oído que en mi iglesia se nombraran los apóstoles, se nombraran los profetas como algo verdadero, algo real, cuando lo leyera yo en la Biblia y cuando lo leyera en el mensaje, yo iba a dudar. No, su palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice, a otro no irán. Y para mí fue suficiente verlo en la Biblia y verlo en el mensaje para saber que eso es así, dice el Señor. Porque así lo dice la Biblia y así lo dijo el mensajero. Y aquí el hermano Graham está reafirmando que Él lo colocó y dijo, y mientras Él siga teniendo una iglesia, dice, Él lo seguirá colocando en la iglesia. Si hoy una iglesia no tiene este ministerio, no puede ser una iglesia de Dios. Tropezará la gente con lo que estoy diciendo, pero ¿sí? Dice este mensaje, predicado el 14/8 del 59, dice, como yo pensé sobre mis caminos, ¿no? Como yo pensé sobre mis caminos. Dice aquí el profeta. Y entonces hay 5 oficios ministeriales. Dice, ¿cuántos creen eso? Yo lo creo. Dice, seguro. Dice, y el primero son los apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. ¿Cuántos saben eso? ¿Lo sabe usted? Dice, ahora, ¿cómo puede usted decir pastor y evangelista sin decir profetas? ¿Cómo usted puede decir profetas cuando no puede decir apóstoles? ¿Usted ha visto a alguien diciendo eso? Efectivamente lo hemos visto diciendo. Dice, hay pastores y evangelistas y maestros, pero ellos no quieren decir hay profetas. ¿Qué tal? Y dice, y el mismo Dios que dijo maestros y evangelistas, dijo profetas. Y Él mantiene su palabra. Y nosotros tenemos que mantenernos predicándola. Amén. Estamos pasando citas, estamos leyendo las más notables. Fíjese. Para corroborarle a usted que esto que estamos enseñando no son nuestras propias ideas, ni son las ideas de William Branham. Esta es la idea que tuvo el Señor Jesucristo con su iglesia, y esta es la manera provista por Dios para perfeccionar su iglesia.
Y todo ministro y todo hombre que hoy se jacte de predicar este mensaje, tiene que predicar lo que predicó el profeta. Porque él dijo, yo no soy la voz, yo soy la boca. Dice, la voz es del ángel, yo solamente soy la boca del ángel. Y nosotros podemos decir que allá estaba la voz y nosotros solamente somos ecos de esa voz. Un eco solamente repite lo que la voz dice. Si la voz dice adiós, el eco va a decir adiós, 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 adiós. Y hasta la última vez que se oiga, por suave que sea, va a decir adiós. No puede decir hasta luego, no puede decir chao, porque puede que parezca lo mismo, pero un eco no razona, un eco no piensa, un eco solamente repite, y nosotros tenemos que ser ecos de este mensaje. Y allí estaba el profeta, y él dio su voz, y nosotros solamente podemos repetir, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Vamos a leer aquí en la edad de la iglesia de Filadelfia. Esto fue predicado, estas no son las edades de la iglesia, esto fue predicado, son las edades de la iglesia predicadas, pero en el año 60, el 10 de diciembre del año 60. Y miren, dice aquí, ¿ok? Volvamos atrás, volvamos a Éfeso, donde Pablo estaba, ¿no? La iglesia que él estableció. ¿Puede ver ahora dónde estamos? Dice, ¿estaba correcto? La iglesia de Éfeso. Volvamos allá ahora y veamos sobre qué fundamento fue puesta. Y miren, ¿qué fue lo que dijo Pablo acerca de volver al fundamento en la primera edad de la iglesia? Saltamos un poco allí, dice el profeta aquí. Dice, y no podemos, dice, y debemos colocar o edificarnos sobre el fundamento de qué? Dice, de luteranos, de bautistas, ¿Benclar? No, dice, pero edificándonos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra de ángulo. Dice, en otras palabras, ¿no? Dice, él la puso sobre la doctrina de apóstoles y profetas, ¿no? Para comenzar. Amén. Y si Dios no muda, tiene que seguir siendo hoy. Esto es, no temáis, no estén temerosos, be not afraid. Predicado el 24 de febrero del año 61. Dice aquí, dice, y él colocó en la iglesia apóstoles, que significan misioneros, profetas, que significan videntes, pastores, evangelistas y demás. Dice, y él permanece siendo Dios. ¿Qué quiere decir? Que esa es su voluntad y él no ha cambiado en esa su voluntad. Amén. Leamos aquí el mensaje, he aquí uno más grande que Salomón. Dice, vamos a leer un poco aquí, dice, pero hay 5 oficios, 5 dones, 5 oficios para ordenar la iglesia de Dios, ¿no? Los dones del cuerpo. Dice, ¿cuál es el primero? Dice, apóstoles. Dice, es lo que yo hoy llamamos misioneros, porque un apóstol y misionero es la misma palabra. Dice, un misionero significa uno que es enviado, apóstol significa uno que es enviado. Dice, apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. ¿Lo ve? 5. Ahora, un hombre no puede ser un apóstol a menos, ¿no? Dice, porque él quiera colocarse apóstol. Dice, Dios tiene que colocar a la iglesia. Dice, un profeta no puede ser profeta porque él quiera hacerlo. No, él tiene que ser colocado
dado en la iglesia. Porque Él mismo fue el quien nos colocó. Y dice la Escritura que todo negocio sea resuelto por 2 o 3 testigos, y aquí vemos infinidad de citas, pues. Algunas son repetitivas, pero es importante que leamos alguna de estas. Fíjense, este es el mensaje de gracia. Este lo tenemos aquí en castellano, el mensaje de gracia. Esto está, vamos a buscarlo en la página 38. Y vamos a leer, comenzando la página porque no está aquí dividida en párrafos. Dice: esos son dones, hablando en lenguas, interpretando lenguas, ciencia, sabiduría, discernimiento, etc. Esos todos son dones. Pero luego existen 5 oficios. Primero, apóstoles, profetas, doctores, evangelistas y pastores. Oficios o ministerios ordenados por Dios. Dice, hombres los tienen. Dice, no se pueden ansiar, no se pueden pedir en oración, pero son dados soberanamente. Dice, uno es nacido así. Fíjese, resumiendo como dice el profeta, entonces, mientras que haya iglesia, Él lo va a seguir colocando, porque Él sigue siendo Dios. Porque esa fue la manera como Dios escogió para que sea su iglesia. Y vemos cómo ellos no pueden decidir ser, querer ser, ni orar por esto. No, esto es dado soberanamente a la iglesia. Amén. Esto es algo que es soberanamente dado a la iglesia. Sigamos leyendo. Vamos a saltar allí. Si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Fíjense lo que dice aquí. ¿Cómo puede Él ser el mismo ayer, hoy y por siempre? ¿No? Y la sanidad divina haber pasado, haber cesado. ¿No es eso correcto? ¿Cómo puede la Escritura decir que Él no muda, que Él no cambia, que Él mismo ayer, hoy y por siempre, y la sanidad divina haber pasado? Dice, ¿cómo puede haber pasado el poder? ¿Cómo puede? Dice, la Biblia, dice, colocó un orden. Y dice, primero apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Dice, para vindicar que el Evangelio permanece vivo. Dice, y Dios los envió y los colocó en medio de nosotros. Amén. ¿De qué manera podemos demostrar que el Evangelio sigue vivo? Si no es a través del poder, de la demostración de poder, de la demostración de que Él está vivo, de la sanidad divina y de la manifestación de los oficios de la iglesia. No puede ser. Esto es paradoja. Dice, la Biblia dice que fueron dados a nosotros, primero apóstoles, profetas, maestros, pastores. Dice, para la corrección de la iglesia. Fíjense las dos cosas que hemos añadido. Para demostrar que el Evangelio está vivo. Ahora dice, para la corrección de la iglesia, para mantener la iglesia en orden. De manera que es imposible que una iglesia esté ordenada si no es a la manera de Dios. Por eso encontramos todo lo que encontramos hoy en la iglesia. Por eso encontramos la cantidad de cosas contrarias a la Escritura que hay en la iglesia, la cantidad de desorden que hay en la iglesia. Encontramos ministros ministrando con sus casas en desorden, encontramos hijos de ministros viviendo una vida desordenada, encontramos la cantidad de cosas que encontramos en la iglesia. Porque la manera, según nos dice el profeta, de mantener la iglesia ordenada, de corregir la iglesia, es a través de estos 5 dones, de estos 5 ministerios. Amén. Vamos a saltar, es que hay muchas citas.
Vamos a buscar aquí en la manera de un verdadero profeta de Dios. La manera de un verdadero profeta de Dios. Ese también está aquí en castellano. Podemos buscar allí en la página 39. Y fíjense cómo dice aquí la escritura. Dice, como dice aquí el mensaje, ¿no? Dice, ven, están desviados del fundamento. ¿Qué cosa, no? Lo que ha hecho no tener el ministerio quíntuple efectivamente nació en la iglesia. Dice, están desviados del fundamento. Lo cual Pablo dijo que la Biblia habla que la iglesia de Dios está fundada sobre la doctrina de los apóstoles y los profetas. Y lo hacen, pero esto lo apuntan al pasado. Pero Dios no es un Dios histórico. Dios permanece siendo el mismo. Y no podemos tomar una cita y dejarla en el aire. Tenemos que hacerla armonizar con toda la escritura y hacerla armonizar con todo el mensaje. Y si el profeta nos dice que para que Él siga siendo Dios, mientras que Él siga teniendo una iglesia, tiene que seguir colocándolo. Y esto no ha cambiado. Y veremos cuando vayamos al estudio de los apóstoles cómo tiene que ser reconocido un verdadero apóstol, cómo tiene que ser probado, porque por supuesto existen falsos cristos, existen verdaderos cristos, como existen verdaderos apóstoles, también existen falsos apóstoles. Pero la iglesia supo probar a esos apóstoles y los halló mentirosos. Y hay una manera bíblica, ¿verdad? Porque la iglesia sigue edificándose, no se edificó, sigue edificándose, y en cada edad tiene que edificarse sobre la doctrina de apóstoles y profetas. Y esa doctrina debe ser bíblica y debe cuadrar con este mensaje. Y dice allí, la Biblia habla de que la iglesia de Dios está fundada sobre la doctrina de apóstoles y de los profetas. Dice, los profetas y los apóstoles tienen que ser lo mismo, seguro. Nos desviamos del fundamento de la palabra hacia fundamentos denominacionales. De razón encontramos tantas cosas erradas en la iglesia hoy en día, ¿no? Vamos a tomar que está en inglés aquí, poniéndonos al lado de Jesús. Y aquí voy a hacer una expresión que voy a usar después cuando hable de los profetas. Y dice aquí, un profeta no es un evangelista. Y un evangelista no es un profeta. Porque hemos visto recientemente cómo ciertos hombres se han hecho llamar a sí mismos, ellos se llaman pastores, pero dice, yo soy un pastor evangelista, yo soy un pastor maestro, yo soy un pastor, porque lo que entendemos que no se quiere es perder la autoridad sobre la iglesia, es perder ese dominio absoluto que se tiene sobre la iglesia, porque cuando hay un solo hombre, este hombre se vuelve Dios para la iglesia, solamente lo que él piense, solamente lo que él diga, y no es así. Y Dios no lo decidió así. Entonces hallamos pastores evangelistas, pastores maestros, pero aquí el profeta dice, un profeta no es un evangelista. En un momento dado podría actuar, ¿por qué no? Seguro que sí, pero no lo es. No lo es. Yo actué como un pastor, pero no soy un pastor. Y por supuesto, si tenemos un culto evangelístico, la persona idónea para predicar un culto evangelístico sería un evangelista. Pero si no existe un evangelista, bueno, mejor es que cualquier tipo de ministro vaya a predicar allí que una persona que no tenga el ministerio. Un pastor haría mejor la obra de un evangelista que alguien de un ministerio. Un maestro haría mejor la obra evangelista que alguien de ese ministerio. Pero eso no lo hace un evangelista. Y dice el profeta aquí, un profeta no es un evangelista no es un profeta. Dice, un pastor no es un evangelista no es un pastor. ¿Por qué? Porque Dios los colocó en la iglesia, primero, apóstoles, profetas, entonces maestros, pastores y demás. Dice, Él los colocó en la iglesia, le dio esos oficios.
Ahora, nosotros quisiéramos, un momento antes de seguir adelante, volviendo allá al libro de los Efesios, porque nosotros a veces también hemos oído que, bueno, evangelistas somos todos, o pastores somos todos, o profetas somos todos, o apóstoles somos todos, pero no hay fundamento bíblico para decir eso. Si volvemos a Efesios 4:11, dice, y él mismo constituyó a unos, apóstoles, punto y coma, ahí separó, dice, a otros, profetas, punto y coma, ahí separó. Lo que está entre la coma lo tiene en un mismo orden de idea, y el punto y coma separa a una idea diferente. Entonces lo que queremos hacer énfasis es que él dice unos apóstoles, a otros, esta palabra a otros declara que no son los primeros, dice a otros, y ambas son plural, profetas, punto y coma, a otros, queriendo decir que no son los primeros, no son los segundos, evangelistas, punto y coma, a otros, no son los primeros, no son los segundos, no son los terceros, no son los cuartos, pastores y maestros. Ahí lo ve usted. Y dice aquí el hermano Abraham, un evangelista no puede ser un pastor no puede ser un evangelista, un evangelista no puede ser un profeta no puede ser un maestro no puede ser un apóstol, porque él los colocó de esta manera, unos apóstoles, otros profetas, otros maestros, otros evangelistas, otros, porque así lo colocó el Espíritu Santo. Amén. Y el que tenga oídos oiga, porque esto está demasiado claro aquí. Ahora, yo quisiera, vamos a leer, yo quisiera que usted pusiera especial atención en esta cita, porque me parece una de las más notables, declarando la necesidad del ministerio quíntuple. Muchas veces hemos oído que la edad de la Odisea es una edad que está desnuda, así dice la Escritura. Ella se cree rica, pero dice la Escritura que ella es pobre, miserable, ciega y desnuda, y no lo sabe, dice, y no sabes que eres pobre. Y en esto el hermano Abraham nos muestra que la iglesia ha perdido la razón, porque una persona que está desnuda tiene que darse cuenta que está desnuda. Yo debería darme cuenta que estoy desnudo, pero el problema de una persona que esté desnuda realmente no es que esté desnuda, porque ella puede vestirse, ella puede buscar una manera de vestirse. El problema es cuando la persona está desnuda y no sabe que está desnuda. Y muchas veces hemos dicho que la iglesia de la Odisea está desnuda, ¿cierto? Pero yo mismo no entendía eso bien hasta que fue aclarar en uno el concepto del ministerio quíntuple. Y esta es una de las citas más notables para mi forma de ver esto, declarando la necesidad del ministerio quíntuple. Y ahora entiendo verdaderamente por qué la iglesia está desnuda y por qué precisamente yo no creo que haya una denominación que cuadre más con la edad de la Odisea que la denominación que se llama a sí mismo la del mensaje. Para mí, quien para mí es la más grande de las denominaciones, los fariseos de un día, porque este mensaje es perfecto, este mensaje fue dado por Dios, pero se cumple aquella cita que dice, tiene nombre de que vive pero está muerto, se llama a sí mismo el mensaje, pero rechazan el mensaje, rechazan lo que el mensajero dijo, ¿sí? Y yo creo que no hay una iglesia más desnuda que la iglesia la que se llama del mensaje en el día. Nosotros no podemos llamarnos el mensaje, nosotros somos cristianos. Nuestra vida, la manifestación de Cristo en nuestra vida, o Dios vindicándose Él mismo, no nosotros, Él vindicándose, Él develándose a través de nuestra vida, el que tiene que dar testimonio de que nosotros creemos en este mensaje. No somos nosotros llamándonos el mensaje, no somos nosotros, porque entonces estaría correcto que nos llamáramos luteranos, o bautistas, o metodistas, o branhamistas. No, nosotros no podemos llamarnos el mensaje. Nuestra vida tiene que vindicar qué es lo que creemos, y que creemos este mensaje. Entonces fíjense esta cita dice, poniéndonos la totalidad de la armadura de Dios, predicado el 7 de junio del año 62, ¿no? Y fíjense, como dice el profeta aquí, dice, ahora Dios ha fortificado su ejército. ¿Con qué? Dice, Él mismo. ¿Con qué lo fortificó? Dice, Él mismo en la forma de profetas, apóstoles, maestros, pastores. Dice, ¿qué hizo Él?
¿qué estaba haciendo Dios? Dice, escuche. Dice, ¿alguna vez usted ha pensado acerca de los oficios en la iglesia? Porque acuérdense que el título es poniéndonos la totalidad de la mano de Dios. Dice, ¿alguna vez usted ha pensado acerca de los oficios en la iglesia? ¿Qué son los oficios en la iglesia? Dice, son la vestidura de Dios. Y adelante dice, inside dress. Son la vestidura íntima. Dice, un apóstol, un profeta, que es un vidente, ¿no? ¿Lo ve? Dice, ¿qué es eso? Dice, es la vestidura de Dios en su iglesia. Entonces ahí lo tienen. Dice, los oficios son la vestidura de Dios. Cuando usted ve estos oficios, ¿no? Dice, ahí lo tienen, pastores, maestros, evangelistas. Dice, ¿qué es esto? Dice, son la vestidura de Dios. ¿Qué tal, hermano? Dice, es la presencia o Dios vistiendo a su iglesia, trabajando a través de hombres. Entonces explíqueme, si usted cree que este mensaje es de Dios, si usted cree que ese hombre fue un profeta de Dios y que él no habló sus propias palabras, tiene que volverse un incrédulo perfectamente diciendo entonces que él no estaba inspirado, como hemos oído muchas veces. No, él no estaba inspirado cuando dijo esto, él no estaba inspirado, él estaba emocionado cuando dijo esto, cuando dijo aquello. No, eso es inyectar incredulidad, y eso es lo que está pasando con el ministerio hoy en día, que está inyectando incredulidad. No ministerio de Dios, no puede ser ministerio de Dios. El ministerio de Dios está constituido por apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Otra cosa no es el ministerio de Dios, y lo que está inyectando es incredulidad. Pero si usted cree que este hombre es el profeta y que este es el mensaje de Dios, usted tiene que creer que esta declaración es la verdad. No tener el ministerio quíntuple declara la desnudez de la iglesia. La desnudez de la iglesia. No puede estar la iglesia vestida, permiso, sin que estos oficios estén operando en la iglesia. Vamos a leer este otro mensaje perseverante, año 62 también, 08 de junio del 62. Mire cuántas citas dice. Dice, ahora, yo creo que hay una iglesia viniendo a esa perfección. Mire, provoca comenzar a predicar, provoca comenzar a soltarse. Yo creo, hermano, y yo me siento convencido de que soy parte de ese pueblo, porque creo en ese ministerio quíntuple. Dice aquí, yo creo que hay una iglesia que está viniendo a perfección, a ese ministerio de perfección, donde los oficios, donde los apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas, dice, están colocados para perfeccionar la iglesia. Dice entonces los pastores, los maestros y demás. Dice, todo esto tiene que trabajar dice, completamente. La cosa tiene que estar completamente trabajando, dice, hasta la venida del Señor. ¿Sabes lo que está diciendo? Y yo creo que nosotros estamos cerca de ese tiempo. Yo creo eso. I believe it so. Entonces, fíjense, yo creo que hay una iglesia. I believe that there is a church coming into a perfection. Yo creo que hay una iglesia que está viniendo a perfección. That ministry of perfection, where the office, dice, a ese ministro de perfección, donde los oficios, where the apostle, prophet, teacher, pastor, evangelist, donde apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Yo también creo que hay una iglesia que está entrando en perfección. Así lo dijo el profeta de Dios. Mire cuántas citas. Otro. Fíjense esto, también bastante notable. Perseverante. Predicó el 23 de junio del 62 también. Dice, pero
estos son oficios dados por Dios. Los oficios: apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Dice, y nosotros, mire lo que está diciendo, nosotros debemos respetarlos a ellos si nosotros tenemos alguna expectativa de obtener algo de parte de Dios. ¿Qué tal? Si tenemos alguna expectativa de recibir algo de parte de Dios. De manera que si usted no lo respeta en la totalidad, y hoy encontramos mucha falta de respeto hacia ese ministerio. A mí mismo me acusan de ser un seductor en contra de la palabra de Dios. Un seductor, hermano Rajan explicó que esos son espíritus seductores en contra de la palabra de Dios. Un espíritu seductor aleja a la gente de la palabra de Dios. No te va a decir que creas en la palabra de Dios. No te va a llevar a creer en el ministerio quíntuple. No te va a llevar a creer en este mensaje. No te va a hacer que tú pongas la confianza en este mensaje. Son espíritus en contra de la palabra de Dios. Y yo soy llamado hoy un seductor. ¿Por qué? Porque apunta a lo que dice la Biblia, porque apunta a lo que dice el mensaje. Y es una falta de respeto. Y dice, aquí el hermano Raja dice, usted tiene que respetarlo si usted aspira a obtener alguna cosa de Dios. Y Dios muchas veces, esta cosa tiene que suceder. Porque si no es así, el pueblo no va a aprender a respetar esos ministerios en la medida que esos ministerios tienen que ser respetados. Amén. Hay muchas citas aquí. Mire, este es From That Time, y desde ese entonces, el 13 de julio del 62, dice aquí: dice, hay apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Dice, no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos son evangelistas. Yo estoy parado aquí. Dice, pero mi ministerio es un ministerio diferente al de un pastor o al de un maestro. Dice, no lo puedo. ¿Qué tal? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Predicado el 18 de julio del 62. Dice, la Biblia dice que Dios los ha colocado en la iglesia, 5 diferentes dones. ¿Es eso correcto? Dice, Dios ha. Dice, ahora, hay 9 dones en cada iglesia local. Pero 5 dones ministeriales: apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. ¿Eso es correcto? 5 dones espirituales. Ahora, estos dones son para el perfeccionamiento de la iglesia, para mantener la iglesia en orden. Amén. La influencia de un hombre sobre otro. Dice aquí el hermano Raja: dice, usted no entiende el aproximamiento al ministerio. Dice, porque el ministro es un don llamado de Dios. Dios lo ha colocado en la iglesia. Dios lo puso en la iglesia primeramente apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Dios lo ha colocado para el perfeccionamiento de la iglesia. Entonces fíjese esto. Aquí el hermano está como reclamando el saber aproximarse al ministerio. A la luz de lo que dijo hace un rato, tenemos que tener respeto, y el respeto no es solamente decir alguna grosería. Si usted espera recibir algo de parte de Dios, dice, usted tiene que saber cómo aproximarse al ministerio, porque el ministerio es un don, es un llamamiento de Dios. Aquí está la cita que leíamos de la estatura del varón perfecto. Vamos a... Bueno, esta cita está
daría bien para la predicación de los apóstoles. Hablando de Judas, dice, él envió al Señor. Dice, antes, él tuvo la oportunidad de ser un discípulo, de ser un apóstol, el más alto llamamiento en la Biblia, más alto que el de un profeta. Y usted dirá, entonces, un apóstol tiene una estatura más grande que un mensajero. El apóstol es un llamamiento más alto, dijo el profeta. Y la escritura lo dice, que un profeta. El apóstol tiene un llamamiento más alto que un profeta. Pero es que el ministerio de hermano Branham es un profeta, pero sobre él había algo superior, ¿verdad? Porque una cosa es ser un profeta y otra cosa es ser un mensajero. Eso es algo superior. Pero su ministerio, él era un profeta, él obró como un evangelista, ¿sí? Pero bíblicamente, un profeta es un ministerio que está subordinado por debajo. Y no vamos a... Porque yo siempre he dicho que el ministerio no es así. No es uno subordinarse a los demás, por eso corrijo la palabra subordinación. No, es así. Es subordinarse los unos a los otros, pero dice la escritura que fue primero los apóstoles, y el hermano Branham dice que es el más alto llamamiento que existe. El apostolado es el más alto llamamiento que existe. Y eso así lo dice la escritura, es decir, el mensajero. Y esto tiene que ser entendido, ¿sí? Porque ahí estaba Pablo, y ahí estaba Gabo, y era un profeta. Y un profeta tiene que tener una así, dice el Señor. Eso lo dice el hermano Branham. Vamos a hablarlo de cuando hablemos acerca de los profetas. Un profeta tiene que tener una así, dice el Señor. Eso es que profetas mayores o profetas menores. Elías no tiene un libro en la Biblia, Elías está escrito allí en el libro de los Reyes. Pero a Elías tenía una así, dice el Señor. ¿Y cuántas veces el Señor ha usado a Elías? Amén. Pero aquí no queremos desviarle. Absoluto. Y esta es otro highlight, otro remarcable entre estas citas. Esto es el absoluto, predicado el 30 de diciembre del 62. Dice, no importa cuál sea su experiencia, si vio demonios, si echó fuera legiones de demonios, si botó aceite, si hizo descender fuego del cielo. Dice, no importa cuál sea su experiencia. Dice, si algo en usted, ¿no?, le dice que la Biblia no es verdad, que el poder de Dios no es verdad, que apóstoles, profetas, maestros, pastores, dice, y dones del Espíritu no son los mismos que eran cuando fluyeron a través de los apóstoles en Pentecostés, dice, algo está errado con su absoluto. Esto es algo muy remarcable. Dice, no importa cuál sea su experiencia, no, pero yo creo que la Biblia es verdad, yo creo en el poder de Dios, pero bien como dice aquí, pero si usted no cree que apóstoles, profetas, maestros, pastores, que los dones del Espíritu son los mismos que estaban allá, ¿no?, fluyendo a través de los apóstoles en el día de Pentecostés, dice, hay algo errado con su absoluto. Vamos a leer este no lo tenía, dice influencia, dice, fíjese esto, dice, pero Dios los colocó en la iglesia, primero apóstoles, que son misioneros, secundariamente profetas, maestros, pastores, evangelistas. Dice, Dios los colocó a ellos en la iglesia y cada una de sus trompetas soplará el mismo evangelio. Dice, si él es un profeta, él soplará la trompeta de un profeta. Porque ellos no vienen a dar cada uno su voz. Ellos cada uno da la misma voz. Porque son inspirados por el mismo Espíritu Santo y es el mismo Espíritu Santo que ellos tienen que dar la misma voz. Ahora, yo no digo que esto sea fácil. Por supuesto, nosotros tenemos aquí mencionar una lucha, pero nosotros creemos en eso. Y en la reunión de ministros, cuando nosotros nos juntamos,
Cuando a veces tenemos una diferencia, yo a veces hasta animo a los hermanos a expresar sus diferencias de los unos para los otros, porque esto no puede ser causa de separación. El expresar la diferencia no puede ser causa de separación, porque la Escritura nos dice que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo a paz. Pero el no expresar, el irse con una idea, puede sí causar un problema, pero si tú la expresas, si un hermano piensa A y usted piensa B, usted tiene que decirlo, porque eso solamente nos puede llevar a buscar más profundamente la voluntad y la mente de Dios para ese aspecto, porque puede ser que ni A ni B tengan la razón, sino C. Pero entonces yo tengo que decir mi opinión, dar mi opinión, sin temor a decirla, a ser juzgado, a ser prejuzgado. No, debo decirla. No importa que esté equivocado, yo siempre le digo al hermano, no importa que yo sea la persona que siempre esté equivocada, pero eso nos va a llevar a buscar la mente de Dios, porque no es la mente de un hermano, no es el absoluto de un hermano, es un solo absoluto, es un solo pensamiento, es una sola fe. Entonces, si un hermano dice A y otro dice B, entonces el que A que diga B, lo único que indica es que hay que detenerse para buscar la voluntad de Dios. Ahora, si este dice A, y 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 todos somos hombres rendidos al Espíritu Santo, eso es A. Pero si este dice A, y este dice B, y este dice C, eso no muestra, lo que muestra es que tenemos que ponernos a buscar a Dios. Eso no demuestra que no somos ministros, no, eso demuestra que somos sinceros, y eso demuestra que estamos buscando la voluntad de Dios y que nos vamos a rendir a la voluntad de Dios, y que vamos, porque en esto vamos a ser probados. Fácil no es, pero también eso va a ser la prueba de quién verdaderamente son ministros y son pueblo de Dios. Entonces yo animo a los hermanos a que expresen sus diferencias. Pero miren como dice el hermano Graham, al final tiene que ser igual. Cada uno de ellos tiene que tocar la misma trompeta, porque no son 5 evangelios, es la trompeta del evangelio. Amén. Dicho de manera diferente podría ser. Miren, otro remarcable entre estas citas. Esto es preguntas y respuestas acerca de los sellos, el 24 del 3, el 24 de marzo del 63. Vamos a leer aquí en castellano. Usted tiene, por supuesto, debería tener este libro, La Revelación de los 7 sellos. Aquí en la página 451, en el versículo 233, es la pregunta 194. Dice, mira la pregunta, esto es un remarcable entre las citas. Dice, ¿tendrá la novia de Cristo, un ministerio antes del rapto? Porque oímos decir, todo lo que estaba en Cristo, todo lo que estaba en Dios fue puesto en Cristo, todo lo que está en Cristo fue puesto en la iglesia. Eso es correcto. Pero eso no quita la existencia del ministerio y cómo Dios lidia a través de sus hombres. Y él dice, el ministerio de la iglesia, el ministerio de la iglesia, el ministerio de la iglesia. Bueno, esta es una pregunta excelente. Cuando se le pregunta, ¿tendrá la novia? No está hablando de la iglesia, está hablando de la novia. ¿Tendrá la novia de Cristo? ¿Tendrá la novia de Cristo un ministerio ante el rapto? Y miren cómo dice el profeta aquí, dice, seguro. Eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Me provoca saltar de nuevo, ¿no? La novia de Cristo ciertamente es el mensaje de la hora. Es el mensaje de la hora. ¿Ven? La novia de Cristo, seguro, ella está compuesta de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, correcto. Esa es la novia de Cristo. Y desde luego ella tiene un ministerio, un gran ministerio, el ministerio de la hora. ¿Cómo alguien puede llamarse la novia de Cristo y no tener este ministerio? La novia de Cristo. Entonces, ¿qué es el ministerio de Cristo? Es la novia de Cristo. Es la vestidura de Cristo. Es la perfección de Cristo. ¿No? Podríamos detenernos aquí. Vamos a terminar de leer unas citas aquí. Un absoluto. Otro remarcable. ¿Se la tienen en castellano?
estaba remarcado, pero ese está en castellano, por supuesto. Ese está en castellano. Pero voy a leerlo aquí como dice en inglés. Fíjense cómo dice aquí. 1 de diciembre del 63. Dice: eres la dinámica de la mecánica. Dice: la mecánica de la iglesia, que es apóstoles, profetas, maestros y demás. Dice: y él es la dinámica que la hace trabajar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque ¿cómo puede actuar la dinámica si no hay mecánica? ¿Cómo puede entonces haber mecánica cuando el profeta dice que la mecánica de la iglesia son apóstoles, profetas, maestros y demás? ¿Cómo puede la dinámica bajar? De razón vemos que hoy en la iglesia no encontramos ni el primer jalón ni el segundo jalón. ¿Cuánto menos se puede hablar de tercer jalón? Cuando hoy en la iglesia encontramos el poder de Dios y las mismas señales que tienen que seguir. El hermano Blas dijo: los dones nunca estarán errados. Tal vez me estoy metiendo en otro aspecto, pero la escritura, el hermano Blas nos enseñó y nos dijo que la iglesia que no tuviese a Marcos 16 en acción, y eso es lenguas, interpretación de lenguas, eso no es pentecostalismo. Pentecostalismo es el ismo que se hizo alrededor de las manifestaciones pentecostales, pero eso es la manifestación del Espíritu Santo, las señales que siguen a los que creen. Y hoy se le echa culpa a que eso pasó. No son capaces de revisarse y pensar que son incrédulos, que tienen que revisarse. Hermano Blas dijo: la iglesia que no tenga a Marcos 16 en acción dará cuenta en el día del juicio por dar un falso testimonio de su iglesia. Y hoy, ¿cómo podemos? De razón no encontramos nada en la iglesia a veces. No encontramos nada en la iglesia. Y vemos que la novia tiene que tener esas cosas. Hace solo unos días Dios nos dio una gran victoria con un niño que tuvo una hipertensión, un niño de 4 años, que tuvo una hemorragia cerebral, una hemorragia estomacal, una hemorragia pulmonar. Se fue con una hipertensión. Y después de los paros cardíacos y los paros respiratorios, cómo Dios nos guió, pues, de una manera de verdad sobrenatural, a conocer a esta gente, y oramos por ellos, por ese niño, y los padres creyeron y se sujetaron. Y yo le dije: rinda, nos vamos a rendir y vamos a orar, pero ríndase, si el Señor se lo quiere llevar, y vamos a hacer la oración de fe. Y nos reunimos con los jóvenes, con los cuales el grupo de alabanza que tenemos, y nos pusimos a orar, le pedimos esa señal al Señor, y en menos de 24 horas el niño comenzó a recuperarse, y a los 10 días estaba allá afuera. En 48 horas lo habían sacado ya de la emergencia, de una manera sobrenatural. Y aquí tuvimos los videos, las filmaciones. No puede existir una iglesia sin las manifestaciones de Dios resurrecto en medio de ella. Pero ¿por qué encontramos que hoy no hay visiones, hoy no hay lenguas, hoy no hay ninguna manifestación del Espíritu? Porque lo que hay es incredulidad en la iglesia. Y miren que dice el hermano Nahan aquí, porque esto es la mecánica, y él es la dinámica que la hace trabajar. Pero ¿sobre qué mecánica va a trabajar si hoy en día no aceptamos estos ministerios en la iglesia? Dice: y tan cierto, o mientras haya apóstoles, dice, tiene que haber profetas. Y tan cierto como hay profetas, tiene que haber evangelistas. Dice: ¿por qué hay ministros que dicen hay pastores y evangelistas, pero no hay profetas? Se la volví a enseñar. Esto es la otra, la voz de la señal, ¿sí? El predicar el 14 de febrero del 64. Ahora esto es aquí influencia. Vamos a leer rapidito. Dice los oficios de un hombre en la iglesia son ungidos. Dice, no escogidos, sino ungidos. La iglesia de el pastor, el evangelista, el apóstol, el profeta, dice, deben ser ungidos, oficios ungidos por Dios, no elegidos por hombre. Y Pablo dijo,
Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombre. Porque estos oficios no los escoge el hombre, no son elegidos por el hombre, son ungidos por Dios. Mire, dice, Dios develado, el Dios no develado, the unveiled God. Dice, ¿qué acerca de las personas que dicen que están velados en la presencia de Dios y predican alguna tradición? Está aquí en castellano. Dice, esta es la página 30, el versículo 180 de Velando a Dios. Dice, ¿qué acerca de las personas que dicen que están velados, están en la presencia de Dios y predican alguna tradición de iglesia? Oh, válgame Dios, que le añaden y le quitan y todo lo demás, al inyectar sus propios temas y sus propios pensamientos, y no es la palabra de Dios. ¿Ven qué clase de velo es? Es un velo eclesiástico. Pero Dios ha roto ese velo abriéndolo de par en par. Ellos dijeron, no hay tal cosa como profetas, no hay tal cosa en estos postreros días como apóstoles y profetas, no hay tal cosa como sabiduría divina, ya no hay tal cosa como videntes, no hay tal cosa como eso de Marcos 16 que esté en cumplimiento. Dice, la edad apostólica terminó. Dice, ellos le están velando eso al pueblo. Pero Dios salió con su Espíritu Santo de fuego y rasgó esa cosa de arriba abajo. ¿Qué es lo que está impulsando? Que hombres aquí en Venezuela, que hombres allá en Nicaragua, que hombres en Trinidad, que hombres en Perú, que hombres en Argentina, ¿verdad? Todos estos hermanos que estamos conociendo, porque no es lo que Dios está haciendo aquí en Venezuela, es lo que Dios está haciendo a nivel del mundo, trayendo un despertamiento, que hombres están despertando a esta realidad, despertando y dándose cuenta de que esta manera de ministrar no es la correcta, y no es de ahorita, de hace años, pero donde Dios hoy está tomando fuerza. ¿Qué es? No somos nosotros los hombres, es el Espíritu Santo con su fuego que está impulsando y haciendo arder a hombres para que ese velo eclesiástico se rompa y las personas que están detrás de ese velo de incredulidad puedan salir. Es el Espíritu Santo que está hablando con estos hombres, es el Espíritu Santo que está hablando con nosotros, es el Espíritu Santo, porque lo que está haciendo es velándole al pueblo la verdad con sus tradiciones, diciendo que la edad apostólica ha cesado. Y el hermano Blas dijo, no hay escritura para decir que la edad apostólica ha cesado, y mientras haya apóstoles tiene que haber edad apostólica. ¿Y dónde es que Dios quitó los apóstoles, o los profetas, los maestros, los evangelistas? Esto es una verdad que Dios está trayendo en nuestros días. Y como decíamos hace unos meses atrás, el sistema de un solo hombre ha muerto. Y no importa cuántas iglesias sigan haciéndolo, eso está muerto. Como las iglesias denominacionales están muertas. No importa cuánta gente siga creyéndolo, eso está muerto. Eso ha terminado. El sistema de un solo hombre ha terminado. El sistema de Dios va a sacar a su novia, va a perfeccionar a su novia. Es la mecánica de la novia, es la perfección de la novia, es la vestidura de la novia, es el ministerio de la novia, es la novia. Este es otro. La identificación de la obra maestra de Dios. Dice, Dios los colocó en la iglesia algunos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Dice, ningún hombre vota por ellos. Dice, es Dios colocándole por un llamamiento del Espíritu Santo. Vean. Vamos a ir cerrando esto, ¿no? De manera que en esta noche pudimos haber citado cualquier cantidad de citas más, pero creemos que 2 o 3 citas son suficientes, porque así lo declara la Escritura. Porque las ovejas de Dios oyen la palabra de Dios,
Esto no es algo nuevo, esto no es un maná escondido, es algo que está en el mensaje de la hora, es algo que no colocamos nosotros. Este mensaje, el último de estos mensajes fue predicado antes que yo naciese. Esto no son mis ideas ni son mis pensamientos, esto es lo que el ángel del Señor trajo a través del profeta, y lo cual nosotros tenemos que repetir, porque él se hizo responsable de decir lo que dijo, y nosotros somos responsables de decir lo que dice la cinta. Y tenemos que decir todo lo que dice la cinta, no decir algunas cosas, sino decir todo lo que dice la cinta. No podemos quitarle ni añadirle, sino decir lo que dice la cinta. Y queremos que estas pocas citas que hemos leído, y digo que son pocas a la luz de la cantidad de citas que hay, porque no queremos extendernos mucho, queremos solamente despertar el hambre en aquellos que están predestinados a creer esto. Aquel pueblo que tiene necesidad de oír más, necesidad de oír esta trompeta de jubileo y saber que no hay vestidura, no hay mecánica, no hay perfección, no hay ministerio sin el ministerio quinto, porque esa fue la manera provista por Dios para edificar, para perfeccionar su iglesia. Así que esta noche estamos agradecidos de Dios por habernos permitido hablar estas cosas, estamos agradecidos de ustedes que están viendo y que van a ver estos videos. Esperamos que esto sea de edificación, esperamos que usted sea un creyente y sea capaz de decirle amén a cada palabra de Dios. Esperamos que no vea al gusano, porque ciertamente nosotros somos vasos de barro, indignos, no hay un hombre digno. William Branham no era digno, como yo muchas veces he dicho, se cae en idolatría, que el hermano Branham, ¿sí? Que el hermano Branham no tomó no, fue el Espíritu Santo que nos dejó tomar el hermano Branham. Fue el Espíritu Santo quien le puso el dedo a la bala, porque yo nunca disparé con alguien como él disparó. No, yo creo en el ministerio de hermano Branham. Ellos dicen creer en el ministerio de Branham, pero no dicen lo que dijo William Branham. Dicen que creen este mensaje, pero no repiten. Yo sí creo y respeto el ministerio de hermano Branham, y creo en el ministerio de hermano Branham, y por eso digo lo que él dijo. Y muchos lo llaman a uno seductor, pero ¿quién está seduciendo en contra del mensaje? Yo sí creo en este mensaje, y sí creo que ese hombre fue un profeta, y sí creo que su palabra fue inspirada por ángel, y creo que debemos decir todo lo que dijo. Y yo creo que este mensaje es un absoluto, de tapa a tapa. Nosotros no estamos aquí para juzgar a un profeta, nosotros no estamos aquí para corregir a un profeta, nosotros no estamos aquí para juzgar si este profeta dónde se equivocó o no. No, este es un mensaje de Dios. Y yo espero que esto sea suficiente para despertar en ustedes esta inquietud de escudriñar más, porque hay mucho. Y no podemos darle toda la cita, pero usted tiene que escudriñar si esto es bíblico y si es del mensaje, si estos ministerios son reales, si deben estar aquí, y si verdaderamente son necesarios que tengan en esta hora. La Escritura nos exhorta que no nos dejemos engañar. Hoy nosotros nos llaman engañadores. Siempre la gran multitud llama a la manada pequeña engañadora, pero ¿quién es el que está engañando? Aquel que está separando al pueblo de la palabra de Dios, aquel que está separando al pueblo y trayendo incredulidad sobre la Biblia y trayendo incredulidad sobre el mensaje. Pero mientras que se diga hoy, y hoy todavía se dice hoy, mientras que Dios, como dijo el hermano Branham, para que siga siendo Dios, tiene que seguir haciendo las mismas cosas, para que siga siendo Dios. Y mientras Él tenga una iglesia sobre esta tierra, Él tiene que seguir colocando este ministerio sobre su iglesia. Amén. Y este ministerio tiene que entenderse, este ministerio tiene que tener la mente de Cristo. No hay manera que 5 hombres estén de acuerdo, y no son 5, porque pueden más, dice otros, plural, profetas, otros evangelistas, otros, para que estos hombres se pongan de acuerdo, sino porque estos hombres realmente sean capaces de renunciar a su propia mente, y Dios nos ayude, de apartar nuestros propios pensamientos, para que sea Dios quien se adueñe nuestros pensamientos. Entonces cada una de esas trompetas soplará la misma voz, porque ya no serán, no hay 2 hombres que se pongan de acuerdo, ni siquiera 2 que se pongan de acuerdo. Cuando usted vea 2, 3, 4, 5 hombres de acuerdo, es porque estos hombres se han rendido, y se han rendido al Espíritu Santo, y se han rendido los unos a los otros. Amén. Y en esta hora, todo aquel que se llame ministro verdaderamente la novia, así como la vindicación del ministerio de Noé allá fue edificar la salvación para el pueblo de aquella hora, si algo tiene que ser el ministerio hoy, es edificar esta arca, que para nosotros hoy es el ministerio quinto. Yo no estoy diciendo, no, esto es el mensaje. Este mensaje vino a restaurar, este mensaje es una restauración.
y debemos restaurar el entendimiento a la luz de lo que hemos oído, a la luz de la perfección que significa, a la luz de que es el vestido, de que es la mecánica, de que es la perfección, de que es el misterio, de que es la armadura de Dios. Tantas citas no se pueden nombrar toda esta noche, pero estamos agradecidos esta noche por habernos permitido el Señor decir esta palabra. Estamos agradecidos a usted que esté oyendo esto. Rogamos a Dios que Dios le dé revelación, rogamos a Dios que pueda escudriñar, y si quiere seguir oyéndonos, estamos agradecidos. Envíe su comentario y responderemos en la medida que Dios nos permita responder, amén. El Señor Jesucristo le bendiga, le amamos. La gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo, amén, por todo lo que Él hizo y por todo lo que hará, pero sobre todo por lo que está haciendo ahorita, porque como dijo nuestro hermano Laja, siempre Dios le va a permitir que usted vea lo que Él hizo, que usted vea lo que hará, pero va a tratar de que usted ignore lo que Él está haciendo, y Él está haciendo mucho hoy, mucho hoy. Es insondable lo que Él está haciendo. Lamentablemente el pueblo cegado tras un velo eclesiástico no está viendo lo que el Espíritu Santo está haciendo, amén. Que el Señor Jesucristo le bendiga.